Buenas tardes. Nosotras les hablaremos sobre la estructura argumental de los verbos materiales dentro de un fragmento del cuento Silencio, de Edgar Allan Poe. Dentro de la estructura argumental observamos que el verbo de una oración es el que selecciona los argumentos y les asigna un papel temático, por lo cual los verbos se diferencian entre sí por la complejidad de su estructura argumental. Esto implica el número de roles temáticos que asignan. Halliday menciona que la forma prototípica de la experiencia externa es la de las acciones y los eventos. Es así que los objetivos de nuestro proyecto son describir la estructura argumental de los verbos dentro del cuento Silencio de Edgar Allan Poe, identificar los verbos dominantes dentro de la misma obra, analizarlos y así extraer el tipo de verbo que más se repite en el fragmento elegido. La metodología se llevó a cabo de la siguiente manera. Primero, se seleccionó el siguiente segmento del cuento Silencio de Edgar Allan Poe. Entonces me encolericé y maldije, con la maldición del silencio, el río y los nenúfares, y el viento, y la floresta, y el cielo y el trueno, y los suspiros de los nenúfares. Y quedaron malditos y se callaron, y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré a los caracteres de la roca, y habían cambiado, y los caracteres decían silencio, en el cual se segmentaron y se estudiaron los verbos con ayuda de la plataforma ADS, como se presenta a continuación. Encolerizar es bivalente. El tipo de verbo es sensación y los argumentos son experimentador y estímulo. Maldecir es bivalente. El tipo de verbo es valoración y sus argumentos son evaluador y evaluado. Quedar es bivalente. El tipo de verbo es posesión y sus argumentos son poseedor y posesión. Callar es trivalente. El tipo de verbo es de comunicación y sus argumentos son iniciador, comunicador y mensaje. Cesar es bivalente. El tipo de verbo es de fase y sus argumentos son iniciador, entidad, proceso. Morir es un verbo tetravalente, de tipo vida y sus argumentos son agente, paciente, causa y beneficiario. Y por último, el verbo tener es de tipo posesión y tiene 6 argumentos: poseedor, posesión, beneficiario, atributo, lugar y referencia. El proceso anterior se desarrolló con cada uno de los verbos dentro del segmento. Tras el primer estudio, se elaboró una tabla con las oraciones de todos los verbos en Excel para organizar y enumerar los tipos de verbos existentes en el segmento del cuento. A continuación, se presenta la tabla en el cartel. Posteriormente, se analizaron las estructuras argumentales de los verbos materiales, ya que estos eran los verbos que más se repetían, mostrándose así en las oraciones presentes en el cartel. Al obtener los resultados anteriormente mencionados, se investigó qué era un verbo material, y de acuerdo a la plataforma ADS, es una macroclase que incluye distintas subclases de procesos físicos, es decir, no mentales. Son verbos que aparecen adscritos a la subclase más específica posible, por lo que esta macroclase no contiene directamente ningún verbo. También hay que distinguir los argumentos nucleares típicos y los argumentos adicionales registrados, pues los verbos más frecuentes son verbo cláusulas, y las construcciones más frecuentes son la voz, que es un esquema de roles, y hay funciones cláusulas verbos. Y los subtipos de este proceso son el espacio, donde la mayoría de los verbos de localización y desplazamiento en el espacio irán adscritos a alguna de las subclases que incluyen directamente verbos con un significado esquemático, lo cual les permite presentar un uso correspondiente a más de una de las subclases que componen a la misma clase. Verbos de cambio. La mayoría de los verbos de cambio están distribuidos entre las subclases correspondientes. En esta clase más general se incluyen aquellos verbos que poseen un sentido genérico de cambio y que normalmente admiten interpretaciones correspondientes a 2 o más de las subclases reconocidas. Con frecuencia, el cambio de interpretación se debe al tipo de C, D y R seleccionado, por ejemplo, pintar la pared, pintar el bodegón, modificación y creación.
cocinar el pollo, cocinar una paella, modificación y creación. Otros hechos. Comprende un conjunto heterogéneo de clases de verbos que no entran fácilmente ni bajo el desplazamiento ni bajo el cambio de estado. Esto quiere decir que se incluyen en esta jerarquía procesos físicos en los que ninguna de las entidades participantes experimentan necesariamente cambios en su constitución, en su apariencia física y ni tampoco en su localización. Tenemos argumentos nucleares típicos y también los argumentos adicionales registrados. Los verbos más frecuentes están el verbo cláusulas, todos los verbos, construcciones más frecuentes, voz, esquema, roles y funciones, cláusulas, verbos, y pueden ser a su vez de meteorología, emisión, contacto, control, uso, sustitución, actividad y o competición. Resultados. Los resultados que se obtuvieron fueron encontrar el tipo de verbo que se repetía dentro del fragmento elegido del cuento, entender su funcionamiento en las oraciones y por ende categorizarlos y realizar un análisis profundo del tipo que más aparecía, que en este caso fueron los verbos materiales, obteniendo así la tabla que se muestra en la parte de arriba con los verbos y el análisis de su estructura argumental. Posteriormente se adjuntará una gráfica de los porcentajes en los que se vieron envueltos los verbos del segmento con su número de apariciones. Tenemos en ella los tipos de verbos y su aparición dentro del fragmento, en donde encontramos que un 18% de ellos son verbos mentales, un 29% son verbos materiales, un 12% es de verbos relacionales, un 18% es de verbos verbales, y un 23% es de verbos existenciales. Conclusiones. Se concluye que dentro del fragmento seleccionado de la obra se tiene un corpus de 4 oraciones simples dentro de nuestro texto, Silencio, de Edgar Allan Poe, con verbos de aspecto en su mayoría material, que son a los que le dimos mayor importancia dentro del análisis. Estos verbos fueron bajar, suspender, estacionar, trepar y suspirar. Según nuestro apoyo con la página de ADESE, estos verbos requieren forzosamente de un móvil, un trayecto, una dirección y un origen, pero en el caso del verbo trepar no necesita forzosamente de un iniciador. El equipo cree que el uso de verbos materiales de forma constante es una forma en la que el autor del texto crea una descripción adecuada y más objetiva con su personaje y la rabia que siente hacia lo que tiene a su alrededor, siendo este ente el agente de los verbos. Agradecimientos. Agradecemos finalmente de corazón las clases impartidas por la profesora Karen de nuestra materia de semántica y por habernos compartido un poco de sus conocimientos, o más bien mucho de ellos. También agradecemos a cada miembro de este equipo que hizo posible la realización de este cartel con sus grandes ideas y su siempre sentido de responsabilidad. Gracias.